Así que vamos en esta tarde, después de... ¿Me regalan los micrófonos? ¿Mi micrófono? Gracias, gloria a Dios. Es bueno, dice la palabra, es habitar juntos los hermanos en armonía. Gracias. Y es bueno poder estar reunidos y cantar juntos a nuestro Dios, hermano. Es bueno, es agradable, es deleitoso, es reconfortante poder usted y yo a nuestro Dios. Y ahora, hermano, vamos a adorarlo de manera a través de su palabra. Así que antes de ir a la Escritura, hermano, yo quiero llevarlo a reflexionar en esto. Al comenzar en esta tarde, ¿cuántas veces usted y yo hemos visto personas que cambian por fuera, pero siguen siendo iguales por dentro? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos topado con personas así? Y antes de continuar, vamos los pequeños a su clase para que puedan recibir también la palabra. Y la otra pregunta es, ¿cuántas veces hemos intentado, hermano, usted y yo, aparentar santidad en nuestras vidas sin permitir que el Espíritu Santo produzca un cambio profundo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos sido o no hemos intentado aparentar esa santidad sin permitir que el Espíritu Santo la produzca en lo profundo de nuestro corazón? Y sin duda alguna, hermano, el vivir en una época como esta en la que la imagen pesa más que la integridad en la vida de la persona, donde lo visible se celebra, pero lo invisible, hermano, se descuida y se desprecia. El Evangelio, hermano, no nos llama a maquillarnos espiritualmente, sino a ser lavados completamente por dentro, lavados completamente en nuestra vida. El Evangelio, hermano, no nos invita a parecer santos, sino a ser transformados por el Espíritu de Dios. Amén. Y hoy, hermano, no hablaremos de cosmética espiritual, sin duda alguna. Sin embargo, sí de limpieza real en nuestras vidas, no de apariencias religiosas en nuestras vidas, sino de santidad auténtica, donde se pueda reflejar en lo externo. Porque cuando el Espíritu Santo, hermano, limpia, no solo el alma lo sabe, sino el mundo también lo nota. Y ese es el tema el día de hoy. Lo que el Espíritu limpia, el mundo lo nota. Ese es nuestro tema y es el tema número 15 de nuestra serie En pos de la santidad. ¿Sí? Lo que el Espíritu limpia, el mundo lo nota. Y esa limpieza, hermanos, no se logra en nuestras fuerzas, lo hemos dicho una y otra vez, que no se logra en una forma humana, en una forma en nuestras propias fuerzas, ni con rituales externos, hermano, como lo hemos mencionado enfáticamente a lo largo de esta serie. Se produce cuando el corazón, escuche, cuando el corazón se rinde, cuando el alma se expone, cuando el creyente, es decir, usted y yo, clamamos a Dios y decimos, Señor, límpiame en lo que nadie puede ver. Porque sin duda alguna podemos aparentar santidad, podemos aparentar integridad en nuestras vidas, pero quien realmente nos conoce como somos es el Señor y nosotros mismos. ¿Sí? Por eso es que debemos clamar al Señor, Señor, límpianos en aquello que nadie ve y que yo sé que está ahí. ¿Sí? Así que hoy, hermanos, no solo vamos a abrir la Biblia, sino también vamos a abrir nuestro corazón. ¿Para qué? Para recibir lo que hoy Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, y cuando ya lo tenga, me dice amén para saber que usted ya lo tiene. Ahí nada más nos
Checan si se está grabando, porque ahí en el oriente tuvimos muchos problemas con la señal, la red. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Agradecemos que, Señor, tú estás con nosotros. Agradecemos que tú estás aquí, Señor, y que tu Espíritu Santo es quien opera dentro de nuestras vidas y se mueve en medio de tu pueblo, Dios. Por ello te pedimos que no solamente hoy escuchemos un sermón más, sino que ese sermón pueda transformar nuestras vidas, que tu palabra nos confronte, nos limpie y nos lleve a esa perfección que tú quieres en santidad, en el temor reverente hacia ti, Señor. Que lo que hoy se predique sea sembrado en tierra fértil, y aún te pedimos que ayudes al predicador para que sea fiel al exponer tu palabra, para que pueda ser fiel al texto y que tu Espíritu Santo lo guíe para que así sea, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. En este texto, hermanos, la iglesia de Corintios vivía en una ciudad vibrante, en una ciudad cosmopolita, pero profundamente marcada por la inmoralidad. Era un centro, hermanos, ahí en Corintio, era un centro ¿de qué? De comercio, cultura, religiosidad pagana. Y en medio de ese entorno, hermano, Dios le plació plantar una iglesia, y era la iglesia de Corintios a través de Pablo. Una comunidad, hermano, de creyentes que estaba luchando por vivir en santidad en medio de la presión cultural, por ser una ciudad vibrante, cosmopolita, profundamente marcada por la inmoralidad sexual. Haga de cuenta que estamos hablando de Las Vegas el día de hoy, ¿sí? O de la zona rosa. Vivía un ambiente así donde la presión social, donde la presión cultural, hermano, de esa cultura o de esa inmoralidad estaba ejerciendo presión dentro de la iglesia de Corintio. Y ellos, hermanos, vivían entonces luchando por vivir una vida agradable delante de Dios, una vida que pudiera honrar a Dios, una vida que pudiera glorificar a Dios. Y hermano, eso no está lejos de la realidad en la que vivimos tú y yo. Una cultura, hermanos, donde también hay presión sobre la iglesia cristiana. Usted ve que todos atacan a la iglesia cristiana y las demás iglesias las dejan tranquilas y nadie las ataca. Pero no se hable del cristianismo, no se hable de la iglesia cristiana y del cuerpo de Cristo, porque es atacado. Vivimos en una época así también nosotros, hermano, donde luchamos contra eso. Y Pablo, hermano, les escribe con el corazón, hermanos, pastoral y de un padre espiritual, no solo para que corrigiesen lo deficiente en ellos, sino para consolarlos también, para poder exhortar y recordarles quiénes eran en Cristo Jesús. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 6, versículos 16 y 18, les recuerda, hermanos, las promesas de Dios. Yo, dice, habitaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, yo los recibiré, seré para vosotros por Padre, dice la Escritura en ese texto. Y sobre esa base, hermano, es que comienza el capítulo 7 con una exhortación que no nace del legalismo, sino del amor. Y dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, le dice Pablo. Y escucha esto: la santidad no se exige como castigo en nuestras vidas. Se invita como una respuesta de amor hacia la salvación que ya ha sido dada por medio de Cristo. No se impone, hermano, desde afuera, sino se produce desde dentro por medio de la obra salvadora o regeneradora, mejor dicho, del Espíritu Santo. Y algo que podemos observar en este texto, hermanos, es que Pablo no dice limpien a otros. Pablo comienza el texto diciendo: por eso mismo, teniendo estas promesas, limpiémonos. Pablo no dice limpia a otros, sino dice limpiémonos. Y esa es una invitación, hermano, ¿a qué? Una invitación personal, una invitación comunitaria, una invitación a hacer algo continuo. Amén. Y esas promesas, hermano,
no solamente nos confortan el día de hoy, sino que de eso surge una pregunta. ¿Cómo vivimos la santidad en este mundo que aplaude la apariencia pero ignora la esencia? ¿Cómo es que usted y yo podemos vivir la santidad en una época, en un mundo que aplaude la apariencia pero ignora la esencia? Donde es mejor lo que aparentamos ser que realmente lo que somos como personas. Y la respuesta, hermano, no comienza con un esfuerzo humano, comienza con las promesas de Dios, como lo dice Pablo, porque antes de hablar de limpieza, Pablo le recuerda a quienes, a los corintios, algo más profundo, que es que la santidad no nace del legalismo, sino de la gracia. No se exige como un castigo en la persona, sino es como una invitación o una respuesta por ser hijos de Dios. Por eso es que el primer punto, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy lleva por nombre: la santidad comienza con la promesa de Dios. Ese es el primer encabezado que nos toca ver el día de hoy. Y vamos al versículo 1 de nuestro texto base, por favor. Nuestro texto base, en la parte A del texto, dice: puesto que tenemos tales promesas. La santidad, hermano, no comienza con el esfuerzo humano, decíamos hace un momento, sino con la revelación divina en nuestras vidas. Pablo, hermano, no inicia este llamado como una orden, como algo imponente, sino como una base. ¿Cuál base? La base en las promesas de Dios. Y no cualquier promesa, sino aquellas que afirman nuestra identidad, hermanos, nuestra comunión y, ¿qué más? La afiliación al cuerpo de Cristo. Vamos a segunda carta a los Corintios, un capítulo antes de nuestro texto base, capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Ya lo tiene? Segunda carta a los Corintios 6, 16, 18. Pablo cita palabras del Señor que resuenan como un pacto eterno y dice: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y yo los recibiré. No toquen lo inmundo y yo los recibiré, dice el texto. Versículo 18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esta promesa, hermano, no solo consuela, también nos convoca. Esta es una promesa que no solamente consuela, sino que nos convoca. ¿A qué nos convoca? Nos llama a vivir como quien han sido redimidos, hermano, adoptados y transformados en Cristo Jesús. Dios, hermano, no es un visitante ocasional en nuestras vidas. Dios no es un visitante ocasional en nuestras vidas. Él quiere morar en medio de su pueblo, en medio de nosotros. No somos, hermano, huérfanos. Somos su pueblo santo. No somos extraños para Él. Somos sus hijos. Él está ahí. Él está presto para cuando nosotros clamemos. Pero Él quiere una comunión estrecha, una relación estrecha entre su pueblo y Él. Y reiterando lo que hemos mencionado anteriormente, la santidad no es una exigencia para ser aceptados, sino una respuesta de amor porque ya hemos sido aceptados. Esa es la santidad, esa es la evidencia de la santidad. Por eso es que Pedro, hermano, escribe, sean santos porque yo soy santo, ahí en primera de Pedro 15:16. Y lo interesante, hermano, de lo que habla Pedro, es que Pedro no dice, sean santos para que sean míos. Pedro no dice sean santos para que sean míos, sino sean santos porque ya son míos. Eso es lo que quiere decir. Hebreos 12:14 refuerza esta verdad. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto, hermano, no es algo que sea una amenaza, sino como evidencia de ¿qué? De una comunión genuina delante de Dios. Dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad. Esa santidad tiene que ser continua, tiene que ser una santificación en nuestras vidas, y eso es una respuesta, una evidencia, hermano, a una comunión genuina que nosotros debemos de tener delante de Dios.
Entonces, la santidad, hermano, no es el boleto para llegar a Dios, es la huella de que Él ya llegó a nuestras vidas. Es la santidad. La santidad no nace del legalismo, sino de la gracia, hermano. Entonces, las promesas, hermano, nos llaman, pero la limpieza nos prepara. Porque no basta, hermanos, con saber que somos hijos, hay que vivir como tal. No es solamente decir yo soy hijo de Dios, sino tu vida tiene que reflejar que tú eres hijo de Dios. Por eso es que esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La santidad exige una limpieza integral. La santidad exige una limpieza integral. Vamos al mismo texto base, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. En la parte B del pasaje dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si me ayudan con las luces, por favor. Este es el corazón, hermano, de una transformación. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Aquí, hermano, no habla o no estamos hablando de apariencia, sino de una esencia en la vida de la persona. No una cosmética espiritual, sino de cirugía del alma, hermano. Eso es lo que está hablando Pablo. Y Pablo, hermano, como padre espiritual, no suaviza, hermano, la exhortación. Él dice: limpiémonos. Y hermanos, es un verbo, ¿verdad?, reflexivo, pero es un verbo activo también, y es un verbo continuo. ¿Qué quiere decir? Que la limpieza implica, hermano, una acción de nuestra parte. No solamente es que nos limpien, sino que nosotros hagamos algo al respecto. Y esto no es más que una invitación a la rendición completa delante de Dios, de nuestras vidas delante de Dios, no a la pasividad. La santidad es activa, hermanos. La santidad no es pasiva. No se produce en la calma, se produce en la acción. Pablo, hermanos, conecta esta limpieza con las promesas divinas. Quiere decir que si nos separamos de la forma de pensar y de actuar del mundo, se nos promete una relación, hermano, más cercana delante de Dios. Porque ¿qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? Nos separa de nuestra comunión con Dios, nos separa de nuestra relación con Dios. Entonces, hermano, lo que dice Pablo, si nos separamos de la forma de pensar, de la forma de actuar del mundo, ¿qué quiere decir? Entonces nos estaremos acercando más a una relación más estrecha delante de Dios o para con Dios. Pero esa cercanía, hermano, exige limpieza en nuestras vidas, y no cualquier limpieza. Exige una limpieza integral, ¿sí? Una limpieza completa, una limpieza total en nuestras vidas. Y Pablo, hermano, lo dice con claridad: límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la carne, ¿a qué se refiere? La carne es todo lo que podemos ver, hermano, todo lo visible en la vida de la persona, sus acciones, sus hábitos, su conducta, su forma de hablar. Eso es lo que se ve. Mientras que el espíritu se refiere o habla de lo invisible, de lo que nadie puede ver, pero que solamente tú sabes que está allá adentro. ¿Cuál es? Lo que nadie puede ver, pero lo que tú y Dios saben y conocen: los pensamientos, las intenciones, las motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Con qué motivo lo hago? ¿Cuál es la motivación al hacer esas cosas? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones detrás de todo esto? Los pensamientos, hermano, que muchas veces nosotros pensamos, en lugar de ser claros, en lugar de ser abiertos, hermano, simplemente nos enfrascamos en nuestros pensamientos. El pastor John MacArthur, que ustedes saben, hace poco partió con el Señor, lo explica de esta manera. Dice: la contaminación de la carne y del espíritu abarca toda forma de pecado, tanto externo como interno. Pablo llama a una purificación completa que incluye tanto lo que hacemos como lo que pensamos, ¿sí? Y escucha esto otro: la santidad bíblica no se conforma con lo externo. Es decir, no basta, hermano, con dejar de hacer lo malo.
no basta con dejar de hacer lo malo, hay que dejar de desearlo. Porque hoy tú puedes dejar de hacer algo malo, pero no quiere decir que el deseo no esté ahí de volverlo a hacer. Entonces una cosa es dejar de hacer lo malo, pero eso tiene que ir ligado, tiene que ir unido, tiene que ir entrelazado en dejar de desear hacer lo malo. Dios, hermano, no solo quiere actos limpios, quiere corazones puros. Dios no solamente quiere actos limpios, quiere corazones puros. Amén. Y aquí, hermanos, y pongan mucha atención, aquí es donde muchos se desvían sin darse cuenta. Aquí es donde muchos se desvían sin darse cuenta porque piensan que el ser moralmente correctos es sinónimo de aceptación delante de Dios. Es más, muchas iglesias se enfocan más en el moralismo que en la palabra de Dios. Si tú vives moralmente correcto, entonces Dios te acepta. No es así. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque el moralismo, hermano, es ese intento de parecer limpios sin ser transformados. Por eso es que el moralismo no te va a llevar a una santidad. No te va a llevar a una santidad. ¿Por qué? Porque el moralismo puede ser nada más la apariencia, pero sin ningún cambio profundo en el corazón. Así es el intento del moralismo. Esto es uno de los engaños, hermano, más sutiles en la vida cristiana el día de hoy. Porque piensan que porque son moralmente correctos, entonces Dios los va a aceptar. Y ya lo expliqué hace un momento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y te doy un ejemplo para que tú veas esa parte de cómo es el moralismo. Tú puedes dejar de mentir, pero sigues deseando manipular. Tú y yo podemos dejar de mentir, pero tenemos o seguimos deseando manipular la situación, manipular. Tú puedes ser alguien que no miente, pero ¿cómo te gusta manipular a la gente? Tú puedes ser alguien que no dice mentiras, pero te gusta manipular a una iglesia, a una congregación. O sea, tú puedes decir, yo no soy mentiroso, pero eres manipulador. Entonces, eso solamente es moralismo, no es una transformación real en nuestras vidas. Puedes dejar de gritar, pero sigues alimentando tu rencor en tu vida. Puedes dejar de pecar con tus manos, pero sigues pecando con tus pensamientos. Jesús lo confrontó con fuerza de esta manera. Ahí en Mateo 23, 25, vamos ahí, búsquelo por favor. Ya lo tiene, Mateo 23, 25. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. ¿Y cómo te lo ilustro esto? Es como si tú tuvieras un vaso, hermano, que por fuera esté limpio, pero tuviera veneno por dentro. La pregunta es, ¿tú usarías ese vaso? Si tú tuvieras un vaso que dices, bueno, ya lo limpié por dentro, pero tú supieras que tuviera veneno en la parte de adentro, ¿tú usarías ese vaso? ¿Usarías ese vaso? ¿Beberías agua en él? La respuesta es lógica, ¿cierto o no? Pues obviamente que no. Así también, hermano, una vida que aparenta santidad, pero está contaminada por dentro, no honra a Dios. Una vida que aparenta santidad, pero está contaminada por dentro, no honra a Dios y Dios no la usa. Así que no pienses que porque hay megas iglesias que son numéricamente grandes, no pienses que Dios está usando esas iglesias. Si lo que se predica ahí no es el evangelio, no pienses que Dios está usando a esas personas. ¿Por qué? Porque es una vida acoplada más al mundo y a sus deseos. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay en tu vaso, hermano? En tu vaso interior que aún contamina tu vida. ¿Qué hay ahí en tu vaso que aún contamina tu vida? Que por fuera pareciera limpio, pero que tú sabes que hay veneno que sigue contaminando tu corazón y tu forma de actuar, tu forma de pensar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pensamientos, hermano, hermana,
motivaciones o deseos necesitan ser expuestas ante Dios el día de hoy? ¿Qué pensamientos? ¿Qué pensamientos contra el prójimo, contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, contra los padres? ¿Qué pensamientos hay ahí en tu vida, en tu mente? Deseos que necesitan ser expuestos ante Dios el día de hoy para poder ser limpios. La santidad, hermano, escucha esto, no comienza en la superficie, comienza en lo secreto. Que lo que reflejemos externamente, hermano, verdaderamente sea el resultado de lo que hay internamente. Que tú y yo no solamente vivamos de apariencia, sino realmente podamos vivir, hermano, dando evidencia que glorifique a Dios en nuestras vidas. David, hermano, lo entendió claramente cuando cometió pecado y escribió el Salmo 51:10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué tú y yo debemos de clamar como David? ¿Por qué tú y yo debemos de clamar de esa manera como David? Porque David, hermano, sabía que el problema no era lo que había hecho necesariamente. David sabía que el pecado no había sido meramente la consecuencia o el fruto de este mismo, sino lo que lo llevó a hacerlo. ¿Qué era lo que había dentro de su corazón que lo llevó a pecar de esta manera? El pecado, hermano, no comienza en las manos, comienza en el corazón. Cuando tú pecas, hermano, el pecado no fue cuando tú lo cometiste. Fue cuando tú lo planeaste, cuando tú decidiste hacerlo, cuando tú decidiste verlo, y eso lo propusiste en tu corazón. Por eso Daniel dijo, propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre, hermano, proponer en nuestro corazón, y esa es la lucha contra el pecado. Por eso David, hermano, no pidió una mejora en sus hábitos. David no le dijo al Señor, Señor, haz una mejora en mis hábitos para que ya no vuelva yo a pecar contra ti. No pidió ayuda para portarse bien, ayúdame a portarme bien, Señor. Él clamó por una cirugía del alma, hermanos. David clamó por una cirugía del alma, dijo, abre mi corazón, Señor, límpialo, ahí desde lo profundo, renuévalo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que hizo David. Que pudiera Dios formar un corazón conforme al suyo, un corazón que no cauterizara su conciencia, sino que viviera sometido al señorío de Cristo. Y es ahí donde está el problema, hermano. Muchos el día de hoy han cauterizado su conciencia. Han cauterizado su conciencia. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa tener la conciencia cauterizada? La Escritura, hermano, nos da evidencia sobre una condición espiritual que es grave, y es esta: la cauterización de la conciencia. Pablo lo describe con precisión en primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y hermano, hoy en día hay muchos que tienen cauterizada la conciencia y dirigen iglesias. De verdad, de verdad. El término griego que se utiliza para cauterizar, hermano, es el griego cauteriazo, que implica quemar con hierro. ¿Qué es cauterizar? Es quemar algo para que ya no duela. Es para quemar algo que ya se quede insensible. Como una cauterización médica, hermano. Pero en el sentido espiritual, significa que la conciencia, ese sensor, hermano, interno que Dios nos dio para discernir entre lo bueno y lo malo, ha sido insensibilizado, endurecido, quemado por el pecado repetitivo y no confesado. De esa manera tú y yo podemos cauterizar nuestra conciencia. Ahora, ¿cómo se cauteriza esa conciencia? ¿Cómo yo llego a ese punto? ¿Cómo yo llego hasta ese nivel? La conciencia, hermano, no se cauteriza de golpe, sino por exposición continua al pecado sin arrepentimiento. Y el resultado de esto es ignorar repetidamente la convicción del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú estás pecando, cuando tú sabes que estás haciendo algo mal y el Espíritu Santo te redarguye y tú lo ignoras,
poco a poco estás cauterizando tu conciencia. Cuando estás siendo confrontado con la palabra de Dios y entiendes que Dios está hablando a tu corazón y haces caso omiso, estás cauterizando tu conciencia. Cuando estás tentado a ver pornografía, a tener llamadas que no debes de tener, mensajes que no debes de tener, y haces caso omiso a lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, estás cauterizando tu conciencia. ¿Por qué? Porque empiezas a justificar lo que Dios condena. Por eso, empiezas a cauterizar de esa manera tu vida, tu pensamiento, tu mente. Practicas el pecado secreto mientras que se mantiene una fachada religiosa en tu vida. Escuchas la palabra sin responder a ella. De esa manera se empieza a cauterizar la conciencia. Estamos siendo expuestos a la palabra, estamos siendo expuestos al evangelio, pero yo no doy respuesta a ello. No hay una transformación, no está habiendo un cambio en mi vida. Es como esto, hermano. Y escucha, es como apagar la alarma del corazón una y otra vez hasta que deja de sonar. Y te lo ilustro como que cuando tú pones tu alarma en tu celular, tú pones la alarma en el celular, la apagas 2, 3 veces y ya no vuelve a sonar la alarma. Así es, hermano, cuando tenemos cauterizada la conciencia. Estamos apagando la alarma del corazón una y otra vez hasta que deja de sonar. Es, hermano, como dice Hebreos 3:13, antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué se cauteriza la conciencia? Por el engaño del pecado en nuestras vidas. El pecado, hermano, engaña y su engaño endurece. Y cuando el corazón se endurece, la conciencia se cauteriza. Cuando el corazón se endurece, la conciencia se cauteriza. Y la pregunta del millón sería esta: ¿puede un creyente genuino, nacido de nuevo, tener una conciencia cauterizada? ¿Puede un creyente genuino tener la conciencia cauterizada? La respuesta es sí. Sí, y tristemente sí. Sí podemos llegar a ese nivel, aunque seamos nacidos de nuevo. Y esto, hermano, no habla de perder la salvación, sino de perder la sensibilidad hacia el pecado. Un creyente puede caer en una rutina religiosa, hermano, mantener un ministerio externo, pero vivir con una conciencia apagada. ¿Y cómo se ve esto? Ya no se quebranta por el pecado. Hermano, si a ti pecar no te duele, tu conciencia se está empezando a cauterizar. Si cuando tú pecas contra alguien de alguna manera y no te duele haber pecado, simplemente estás cauterizando tu conciencia. Si cuando pecaste no hubo un arrepentimiento, si cuando pecaste hablaste mal de alguien, pensaste mal de alguien, cuando quizás fuiste a un lugar donde no tenías que haber, te enfrascaste en una charla que no te tenías que enfrascar y te llevó al pecado y no te duele eso, hermano, estás cauterizando tu conciencia. Ya no respondes con prontitud a la corrección. El pastor, ¿qué me va a tener que estar diciendo? Yo también conozco la Biblia. Ya no respondes con prontitud a la corrección. Empiezas a justificar tus faltas, empiezas a justificar tus pecados, empiezas a justificar tus errores. Yo también conozco la Biblia, yo también he estudiado, yo también lo sé, y entonces simplemente tu mente está siendo cauterizada. Ya no sientes urgencia por la santidad. Ya no estás buscando, ya no estás yendo en pos de la santidad. Te es muy fácil y sencillo pecar. ¿Por qué? Porque tu conciencia, tu pensamiento está siendo cauterizado por el pecado. La cruz, hermano, ya no te conmueve. Ya no te conmueve el saber que Cristo derramó toda su sangre por tus pecados en la cruz del Calvario. Ya no hay una pasión por Él. Ya no hay un mover en mi corazón por ese sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque mi conciencia se ha cauterizado por el pecado. Es alguien, hermano, escucha esto, que sigue sirviendo,
pero ha perdido el temor santo. Cuando tú cauterizas tu conciencia, no quiere decir que dejes de servir. Puedes estar sirviendo, pero ya no lo haces bajo el temor de Dios. Empiezas a servir a tu manera, quieres servir a tu forma. Sigues adorando, pero has perdido el asombro. Sigues predicando inclusive, pero has perdido la convicción. Predicas de Cristo, pero no le crees a Cristo. Adoras al Rey de Reyes, pero ya no te asombra el Rey de Reyes. Y eso, hermano, es peligroso, porque puede llevarte a una vida cristiana funcional, pero sin fuego del Espíritu Santo en tu vida. El vivir con la mente cauterizada, hermano, te puede llevar a vivir una vida cristiana funcional, pero sin gozo, sin fuego del Espíritu Santo. Y cuando hablo de fuego, hablo del avivar del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, de vivir animados a pesar de las adversidades, de no querer dejar de predicar el Evangelio. Cuando no lo hacemos es porque el pecado ha cauterizado nuestras vidas, lo hemos permitido. Fíjate en esto, puedes tener una vida doctrinalmente correcta, pero espiritualmente seca. Puedes tener demasiado conocimiento tú y yo, pero ninguna comunión con Cristo. Eso es cuando la conciencia está cauterizada y debemos, hermano, de tener cuidado con eso. Ahora, si es una condición en la que tú estás, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de una conciencia cauterizada? Damos gracias a Dios porque hay salida para esto. La conciencia cauterizada, hermano, no es irreversible, pero requiere una obra profunda del Espíritu Santo y una respuesta radical de la parte del creyente. Es decir, hermano, tienes que ser quebrantado por el Señor. Por eso es que debemos de tener cuidado de cauterizar nuestro pensamiento, porque el punto 2 dice que debemos de ser limpios integralmente. Debe haber una limpieza integral en nuestras vidas. Y eso, hermano, si es nuestra condición, tenemos que tener ese cambio radical. Si yo he estado llevando una vida de pecado continuo, y recordemos, pecado no solamente es que tú hayas cometido adulterio, que estés adulterando, no, hermano, desde que tú hablas más de alguien, a espaldas de alguien que no se puede defender, tú estás pecando. Tú que sabes hacer lo bueno y no lo haces, dice la Escritura, te es pecado. Entonces, si nosotros nos resistimos a lo que el Espíritu Santo, hermano, está hablando a nuestras vidas, Él va a quebrantarnos si somos sus hijos de una u otra manera. Y a veces, hermano, cuando tenemos cauterizada la conciencia, las cosas que acontecen a nuestro alrededor, a veces escasez financiera, a veces enfermedades, a veces, no es un general, pero son medios que Dios usa. A veces, alguna situación en nuestras vidas, para Dios llamar nuestra atención, para Dios captar nuestra atención, hermano, cuando tenemos cauterizada la conciencia, no nos damos cuenta que es Dios hablándonos. Lo dejamos pasar como cualquier otra eventualidad en la vida. Ya pasará. Ya me enfermé, voy al doctor. Ya llegará más trabajo, ya esto, ya aquello. Y lo empezamos a ver desde el panorama natural, desde el panorama del mundo, y no estamos entendiendo que es Dios queriéndonos sacar de ahí. Entonces, para poder salir de ahí, se requiere una profunda intervención del Espíritu Santo, pero también la respuesta radical del creyente. ¿Cómo es esto? Una confrontación con la palabra viva que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso, hermano, la palabra no solo informa nuestras vidas, debe de transformar nuestras vidas. No solo enseña, corta también. Y cuando corta, hermano, la palabra de Dios también sana. Entonces, si queremos salir de una condición así, hermano, necesitamos ser expuestos a la palabra. Pero no solamente ser expuestos como algo informativo, sino debemos dejar que la palabra pueda transformar nuestros corazones. ¿Cómo se logra eso? Porque siempre lo decimos, ¿cierto o no? Es que la palabra tiene que transformar tu vida. ¿Cómo se logra eso?
¿Cómo es que la palabra transforma nuestras vidas? ¿Cuándo es cuando la palabra hace efecto en la vida de la persona? Cuando tú dejas que la palabra entre a tu corazón, y en la respuesta de eso es que tú aplicas la palabra a tu vida. Si tú no aplicas la palabra a tu vida, si tú solamente escuchas la palabra pero no la vives, hermano, entonces no va a haber una transformación. Ahora, otra de las cosas que tenemos que hacer para poder salir de esa condición es clamar como David en el Salmo 139, examina, oh Dios, y conoce mi corazón y guíame en el camino eterno. De esa manera tenemos que clamar. No basta, hermano, con confesar el pecado. Hay que pedir a Dios que revele lo que ya no vemos o lo que no queremos ver. Porque hay cosas en tu vida que ya no alcanzas a ver por causa del pecado, pero hay otras cosas que no estás queriendo ver, que sabes que están ahí, pero no haces caso omiso a eso. Para poder salir de esa condición es necesario la exposición a la presencia de Cristo. Tito capítulo 2, versículo 14 dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Esto quiere decir, hermano, que la cruz no solo nos perdona, la cruz no solo nos perdona, también nos purifica, y esa purificación, hermano, reactiva la sensibilidad espiritual. Y hermano, déjame decirte esto también. Cuando tu mente está cauterizada por el pecado, dejas de oír la voz del Espíritu Santo y la confundes con cualquier otra voz. Piensas que cualquier voz que escuchas es la voz del Espíritu de Dios. Tener cauterizada la conciencia te hace insensible a la voz del Espíritu Santo, por lo cual ya no la disciernes, por lo cual ya no la identificas. Y piensas que cualquier voz que haya hablado a tu vida, esa es la voz del Espíritu de Dios. Para salir de eso también es importante la rendición continua al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos exhorta, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu, hermano, no grita, susurra a nuestro oído. Y cuando dejamos de escucharla, como te decía, Él se entristece, pero cuando nos rendimos a su dirección, hermano, nos restaura sin duda alguna. Entonces, hermano, si hoy sientes que tu conciencia está adormecida, no huyas. No huyamos, clamemos a Dios como David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Si ya no lloras, hermano, por el pecado en tu vida, si ya no te duele pecar, si ya no te duele fallarle a Dios, no te conformes a vivir de esa manera. Rinde tu vida a Él. Si ya no tiemblas ante la palabra, cuando está siendo expuesta, hermano, no lo ignores. Vuélvete a Cristo, vuélvete al Señor. ¿Por qué? Porque la conciencia cauterizada no se reanima, hermano, con un remordimiento humano, sino con la obra regeneradora del Espíritu Santo. No se purifica con disciplina externa, sino en una comunión íntima con Dios, con Cristo. No se restaura con liturgias, hermano, sino con un arrepentimiento genuino y una fe viva por el Evangelio. De esa manera podemos salir de esa condición. Porque cuando el Espíritu, hermano, limpia, no solo el mundo lo nota tu conciencia también, lo nota tu alma, lo nota tu adoración. Martin Lloyd Jones, hermano, un predicador y que citamos muchas veces aquí, lo explica así: la santidad no es el producto de la disciplina humana, sino el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y grábate esto, y que esto pueda darte esperanza en tu vida, hermano. La santidad que Dios exige, escucha, solo puede ser producida por el Dios que la demanda. La santidad que Dios exige en nuestras vidas, hermano, solo puede ser producida por el Dios que la demanda. No hay otra forma de producir santidad en nuestras vidas, sino solamente a través de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu, hermano,
ha comenzado a limpiar, ¿cómo se sostiene eso? ¿Cómo se sostiene esa limpieza en nuestras vidas? ¿Cómo se cultiva, hermano, una santidad que no se desvanece, que no se maquilla, que no se apaga, hermano? Y es aquí, hermanos, donde entra el temor de Dios, no como amenaza, sino como una atmósfera, hermano. Y con eso vamos a nuestro punto 3 y el último. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Vamos al texto base, 2 Corintios 7:1, en la parte C dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, después, hermano, de hablar de limpieza, Pablo no dice, ya es suficiente con eso, ya es suficiente. Él no habla de una santidad momentánea, sino de una santidad en proceso, en crecimiento, en perfeccionamiento. Por eso, hermano, ese proceso tiene un ambiente, un motor, un fundamento. ¿Cuál? El temor de Dios en nuestras vidas. Y el verbo griego, epiteleuntes, que se usa para perfeccionar, implica, hermano, una progresión continua en nuestras vidas, perfeccionando la santidad. Eso significa perfeccionado, una progresión continua, que quiere decir, no es algo que se alcanza de una sola vez o en un solo momento, sino que es activa todos los días. Es una meta clara, hermano, es una participación activa en la vida del creyente. John MacArthur lo dice de esta manera: la santidad no es instantánea, es un proceso de crecimiento que ocurre en la medida en que el creyente responde al Espíritu Santo con obediencia reverente. Te lo repito, la santidad no es instantánea, es un proceso de crecimiento que ocurre en la medida que el creyente responde al Espíritu Santo con obediencia reverente. Tú no puedes crecer en santidad si no eres obediente a la dirección del Espíritu Santo. Tú no puedes crecer en santidad si el temor de Dios se ha alejado de tu vida porque has permitido pecados consecuentes en tu vida. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? No es terror paralizante, hermano. No es miedo a ser castigado. Eso no es el temor de Dios. Es reverencia profunda en nuestras vidas. Es asombro por la santidad de Él. Es una conciencia constante de su presencia y su majestad. ¿Qué quiere decir el temor de Dios? Cuando yo camino en el temor de Dios, porque es algo que lo hemos escuchado una y otra vez como cristianos, es que debes de caminar en el temor de Dios. Es que debes de temer a Dios. ¿Cómo se teme a Dios? ¿Cómo es que yo muestro temer a Dios? ¿Cómo es que yo manifiesto que tengo el temor de Dios en mi vida? Cuando, hermano, vivo consciente de que haga lo que haga, Cristo está ahí siempre. El Espíritu Santo está ahí siempre. Y si tú lo vieras físicamente, yo te aseguro que tú y yo no haríamos muchas cosas de las que hacemos, porque nos daría vergüenza. Pero cuando perdemos esa conciencia del saber que su presencia está ahí, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días de su vida. Y todos los días son todos los días. Entonces, cuando tú y yo vivimos bajo el temor de Dios, vivimos con esa conciencia, conscientes de que Él está ahí. Por eso evito gritar, por eso evito pelear, por eso evito pecar, por eso evito ver pornografía, por eso evito tener charlas indecorosas, por eso evito buscar a personas que no debo de buscar, por eso evito muchas de esas cosas. ¿Por qué? Porque vivo consciente de la presencia y de la majestad de Dios en mi diario vivir. Jonathan Edwards dice, yo voy a vivir de cara a Dios, sabiendo que Dios está ahí todo el tiempo. Y a veces, hermano, no quiere decir que tú lo estés buscando. A lo mejor tú estás viendo una novela y en esa novela el día de hoy parece otra cosa, ¿verdad? Muchas escenas que no deberíamos de ver y en lugar de brincarlo, o cambiarlo, apagar la tele, la pasamos, la dejamos que suceda. El temor de Dios, hermano, es como una lámpara encendida en el mar.
revela lo oscuro, o lo oculto, perdón, guía el camino y ahuyenta las sombras. Cuando esa lámpara está encendida, hermano, el pecado no se esconde, el corazón no se duerme. Cuando tú y yo vivimos bajo el temor de Dios en nuestras vidas, el pecado no se va a esconder y el corazón no se va a dormir. Como decimos coloquialmente y como un mexicanismo, no nos vamos a dormir en nuestros laureles. Vamos a estar alertas en contra del pecado en nuestras vidas. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si yo temo a Dios, si yo temo al Señor, debo de aborrecer hacer lo malo en toda la extensión de la palabra. ¿Qué es malo? Tú sabes qué cosas son malas. Y deben ser malas a la luz de la Escritura, no a la luz de lo que la sociedad dice que es malo, no a la luz de lo que nuestra cultura dice que es malo. Porque hoy nuestra cultura a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Hebreos 12:28 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. De esa manera debemos de servir a Dios. Y servir a Dios es servir dentro de la iglesia, servir fuera de la iglesia. Lo debemos hacer con temor y reverencia porque es para Él. Y escucha esto para ir finalizando, hermano. El temor de Dios no nos aleja de Él. El temor de Dios no nos aleja de Él, nos aleja del pecado. El temor de Dios jamás te va a alejar de Dios, te va a acercar a Cristo y te va a alejar del pecado. Nos mantiene, hermanos, despiertos, sensibles y humildes. Nos recuerda, hermano, que no vivimos para agradar al mundo, a la gente, sino para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para honrar al Rey del universo. Entonces la pregunta es, ¿quieres crecer en santidad? Hermano, la pregunta hoy para ti es, ¿quieres crecer en santidad? Cultiva el temor de Dios en tu vida. Cultivemos el temor de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres vencer el pecado oculto en tu vida? Camina en reverencia, no en rutina. Camina en una reverencia constante, no en algo rutinario en tu vida. ¿Quieres ser usado por Dios? No, pastor. Yo aquí de lejitos estoy bien, nada más escuchando la palabra. Gracias, paso. ¿Quieres ser usado por Dios? Sé limpio y sé temeroso de Dios. La santidad, hermano, no se perfecciona con esfuerzo humano, ya lo dijimos y te lo reitero, sino con reverencia continua delante de Dios. No es una carrera de velocidad, es una caminata de rendición todos los días, de resistencia, hermano, todos los días. Entonces, la santidad, hermano, no es una carga, es un privilegio en tu vida. No es una obligación, no es algo que tengas que hacer como una obligación, cumplir como un protocolo. Hermano, es una respuesta de amor a la salvación que ya Dios me dio por medio de Jesucristo. Es por ello que cuando el Espíritu limpia, el mundo lo nota, hermano, porque una vida santa no necesita anunciarse. Mírenme, yo soy santo. Mírenme que yo sí hago las cosas bien, porque yo no engaño a mi esposa. Mírenme que yo sí hago las cosas bien, porque yo trato bien a mi esposo. La santidad no se anuncia, hermano, la verdadera santidad. Simplemente brilla solita, irradia solita y testifica solita. Tú no lo tienes que gritar a los cuatro vientos. Tu forma de vivir va a dar evidencia de quién eres realmente en Cristo Jesús. Entonces, para terminar, hermanos, hemos visto hoy que la santidad que la santidad nace de una promesa. Dios nos llama a ser suyos, hermano. La santidad exige limpieza integral en nuestras vidas, no solo lo que hacemos, sino de todo lo que deseamos. Eso es algo íntegro. No solamente se trata de dejar de hacer lo malo, se trata de ya no desearlo hacer. La santidad se perfecciona en el temor de Dios, hermano. Es lo que hemos visto el día de hoy. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esta palabra el día de hoy, hermano?
No basta, hermano, con admirarla solamente. No basta, hermano, con entenderla solamente. Hay que responder, hay que dar respuesta, hay que rendirnos, hay que clamar como David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. De esa manera es como debemos de dar respuesta a la palabra. Y hoy, hermano, te invito a que no salgas de este lugar sin haber clamado como David. No te conformes, hermano, con escuchar solamente un sermón más. Responde, ríndete. Porque cuando el Espíritu limpia, hermano, el mundo sin duda lo va a notar. Pero lo primero que lo va a notar es tu alma. Primeramente quien lo va a notar son los de tu casa. Que esta palabra, hermano, no solo se quede aquí en el púlpito, que se convierta en un estilo de vida en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor eterno, hoy hemos escuchado tu llamado a la santidad, Señor. No como una carga en nuestras vidas, sino como una invitación, Señor. No como una exigencia externa, sino como una obediencia interna. Te damos gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu paciencia en nuestras vidas una y otra vez. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos limpia, nos guía y nos transforma, Padre. Hoy venimos delante de ti como David, no para pedirte mejores hábitos en nuestra vida, sino para suplicar por un corazón nuevo en nuestras vidas, Dios. Un corazón limpio, un corazón correcto, un espíritu recto delante de ti, una conciencia sensible a la voz de tu Espíritu Santo, una vida rendida plena y completamente a ti, Dios. Te rogamos que seas tú limpiándonos, Señor. Límpianos, Señor, de todo lo que contamina, toda la contaminación de la carne y del espíritu, como dice el texto. Perfecciona en nosotros la santidad, Señor, en el temor reverente hacia ti. Haznos vasos útiles, Señor, delante de ti, no solo limpios por fuera, sino llenos de tu presencia por dentro, Señor. Y que estas palabras no se quede simplemente aquí en el púlpito, sino que se convierta en un estilo de vida, en un testimonio, en adoración hacia ti, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, porque oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios.